No, estoy equivocado. Gracias. Estoy equivocado. Déjenme buscarlo. Habla de los cojos. Y está en Mateo 12. Discúlpenme. ¿Lo anoté mal? Sí. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Ese es, gracias. Mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera a los demonios es por el príncipe de los demonios. Bien. Lucas 14, ¿qué dice? Sí, ese es el que estamos leyendo, ¿no? Bien, retomemos entonces. Primero, invita a unos que van, pero que después que no quieren entrar a la cena. Después, como ellos no entran, el padre de familia, enojado, le dice a su siervo, ve por las plazas, las calles, las ciudades, y trae acá pobres, mancos, cojos y ciegos. ¿A quién se refiere? A publicanos y pecadores. Y el 22, y dijo el siervo, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Qué quiere decir eso? Aún hay lugar. Miren Lucas, donde comenzamos, capítulo 22, 22, 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dijimos que se cumpla es qué? Hasta que se le dé. Bien. Ahora busque la palabra cumpla. ¿Qué es cumplir? Sí, es una. Hay otra definición de cumplir. También, sí, está bien. Pero hay algo más. No, ¿dónde hay un diccionario? Oscar, ¿tienes diccionario? Busquemos la palabra cumplir. Sí, también. Completar. Sí. Mm, está ahí. Hasta que se complete. Tiene esas dos. Uno, hasta que se entienda el verdadero significado de lo que es la Pascua. Y hasta que se complete. ¿Se complete qué? En el reino de Dios. Bien. Aquí hay un hombre que está diciendo, todavía hay espacio. Versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Qué quiere decir que aún queda un lugar? Que todavía es, que no está completo, que no está lleno, que no se ha terminado. Estamos hablando de una cena que Jesús está diciendo que sí va a suceder. Es una parábola. Los judíos pensaban que en el reino mesiánico que ellos estaban esperando, iba a haber una cena y ellos iban a estar allí. Jesús les está diciendo, va a haber una cena, mi cena, yo voy a estar ahí. ¿Quiénes son los invitados? Está hablando de salvación. ¿Quiénes son los invitados a esa cena? ¿Quiénes fueron los primeros invitados? Vayan a Romanos, por favor. Romanos capítulo 11. ¿Quiénes fueron los primeros invitados?
En el capítulo 11 de Romanos, del versículo 1, el apóstol Pablo está hablando de cómo los judíos aman a Dios. Y en el capítulo 10 dice por qué lo aman. Versículo 3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos sí aman a Dios a su manera, estableciendo su propia justicia, no la justicia de Dios. No lo aman a la manera de Dios, sino como a ellos les parece que es. Y eso todavía sucede. Hemos hablado del hacer del hombre. ¿Amamos a Dios? Sí. Hacemos nuestro propio hacer para agradar a Dios. Y en el Salmo 50 decíamos, no es así. Dios no me está demandando que yo haga algo para agradarlo a Él. Dios me está diciendo, lo único que puedes hacer, tienes que ser a mi manera. Y yo te sugiero que empieces por tener gratitud. ¿Recuerdan la carta de amor que nos escribe todos los días? Gratitud. Dice, comiencen por gratitud. Y cuando me necesiten, llámenme, yo estoy ahí. Es decir, no haga su hacer, no tome decisiones a su manera, consulte, hable conmigo primero. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero eso no era lo que hacían los judíos. Versículo 11 del capítulo 11 de Romanos. Digo pues, dice el apóstol Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Luego, si transgredieron, lo está diciendo, por su transgresión, luego sí transgredieron. Volvamos otra vez, esto cada vez está más interesante, ¿no? Volvamos otra vez a Lucas capítulo 14. En el versículo 1 está la invitación al judío, pero ellos no aceptaron. Ellos no aceptaron al Mesías, no aceptaron al Salvador. Tenían a Jesús y no lo vieron como libertador. No lo vieron como lo que era, como el Salvador. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer? Bien. El segundo grupo, gracias. El segundo grupo de invitados, ¿cuál fue? Los publicanos y pecadores. Estos que eran impuros, pobres, mancos, cojos y ciegos. Esos fueron los invitados ¿a qué? ¿A dónde estaban invitados? ¿A cuál cena? La cena del Señor. ¿Cuándo es esa cena? Estamos hablando de salvación. ¿Cierto? Bueno, no hemos llegado a los gentiles. Bueno, déjeme seguir y después hace el resumen, sí. Déjame seguir. Versículo 22 de Lucas 14. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Es decir, no está completo. Hay un espacio más. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 23. Ve por los caminos, por los vallados. ¿Qué son los caminos y los vallados? Esos están fuera de la ciudad. Se habla de fuera de la ciudad. Los que estaban fuera de la ciudad, ¿quiénes eran? Aquellos que considerados por los judíos como paganos. Y esos son los gentiles. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí. Pero mire qué dice de eso. Ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y ahí termina la parábola. Tres tipos de personas invitadas a una cena
en donde Jesús va a estar presente porque es su cena. Primero los judíos, excusas. Segundo, también judíos, pero marginados, desechados como pecadores y publicanos. Y tercero, los gentiles. ¿Dónde estamos nosotros? En los gentiles. Vuelvan a Romanos otra vez, por favor. Donde estábamos en el capítulo 11. Desde el versículo 11 dice, 11:11, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero su transgresión vino a ser la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ahora sí entienden cuando dice, su transgresión nos ayudó para la salvación, porque no fueron, no obedecieron, no creyeron. Dijo Dios, vaya por unos y después un espacio para los gentiles. Bien. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿La de quién? La de los judíos, serán restaurados. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión en la reconciliación del mundo, corrijo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, ¿a qué se refiere? Los judíos, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, los judíos, también lo son las ramas, nosotros. 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, contra los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Dejémoslo hasta ahí. Bien. Efesios capítulo 2. ¿Ustedes oran por los judíos? Yo espero que a partir de hoy lo hagan. Es verdad. No debemos desconocer la posición de ellos. Perdón. Efesios capítulo 2. Perdón, déjenme avanzar un poquitico. Efesios capítulo 2. Versículo 12. Leo desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, escuchen, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Volvamos a Lucas capítulo 14. Fuérzalos a entrar. Ese fuérzalos a entrar, ¿a qué se refiere? No es como cogerlos. No, el siervo iba a invitarlos. Y no era cogerlos de la mano y obligarlos o maltratarlos para que vinieran a la cena. Pero quien lo está diciendo es Jesús. Fuérzalos a entrar, ¿cómo? Bien, déjenme colocarles un ejemplo. Cuando nace el Señor Jesús,
¿A quién le he revelado inicialmente que nació Jesús? A unos pastores. ¿Cómo eran considerados los pastores en ese tiempo? Igual, marginados también. Bien. Pero a esos marginados llegó el ángel y les dijo, ¿ha nacido quién? El Salvador. ¿Qué Salvador esperaban ellos? Un rey. ¿Dónde nace un rey? En un palacio. Pero mire lo que dice el ángel. Este es maravilloso. Aquí es donde encontramos fuérzalos a entrar, oblígalos a entrar. Un hombre, un pastor de ovejas, ¿cómo se veía para ir a la casa de un rey? Porque ha nacido el rey de los judíos. ¿Cómo? Indigno. ¿Qué hubiera dicho? No, no, yo cómo voy a ir allá. Pero ¿qué dice el ángel? Miren lo que el ángel les dice. Encontrará al niño envuelto en pañales en un pesebre. Solamente los pobres, los humildes y los marginados podían, era lo único que alcanzaban, a tomar un niño y envolverlo en pañales. Y que haya nacido en un pesebre. Un pesebre era el lugar de una casa que era preparado para los animales. El lugar de la casa era contiguo a la habitación donde ellos dormían, toda la familia. ¿Por qué? Porque esos animales con su calor le daba calorcito a... Ellos tenían su aire acondicionado también, a la familia, su calefacción. Eso, eso. Entonces, ¿cómo se sintieron los pastores? ¿A dónde vamos a ir? Ahora sí voy, ahora sí voy, claro, ¿cómo no voy a ir? Mire, eso es gracia, eso es fuerza a los entrar. ¿Qué es fuerza a los entrar? Presenta el Evangelio, hermano, de manera sencilla. Dejemos de usar tanta palabra tan rimbombante, taxativa y explemaria. Se oye terrible, ¿no? ¿Verdad? Dejemos de usar ese lenguaje tan teológico que algunos tienen, y es que el griego dice, y el hebreo, y la raíz, y una cantidad de cosas, y saben tanto, hermano, pero ¿a quién le llega esa buena noticia? Para los pastores que estaban allí en ese tiempo, esa sí fue una buena noticia. Podemos ir a la casa humilde, porque seguramente allá fue donde nació, está en pañales y en un pesebre. Vámonos, esa sí fue una buena noticia para ellos. ¿Por qué no presentamos una buena noticia a la manera de Dios? Sabiendo a quién le estamos hablando. Entonces usted, escúcheme, se le acaba el argumento, es que yo no hice bachillerato, yo no hice primaria. ¿Y qué pasó con Pedro y Juan? ¿Cómo eran considerados por los doctores de la ley? Hombres del vulgo y sin letras, sin estudio, pero con una fuerza en el mensaje. ¿Y la fuerza en el mensaje de dónde provenía? De entender, eso lo explico en otra enseñanza, de entender la segunda venida. La segunda venida, lo voy a decir de esta manera muy coloquial, le pone alas a nuestros pies para correr a buscar en el Señor y a la manera de Dios al que necesita oír la palabra. La segunda venida. Por eso estamos hablando de la segunda venida. Yo no lo preparé ni lo hice de esa manera. Creo que fue Dios el que lo hizo. Repito, Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Lea la otra parte. Para que se llene mi casa. ¿Hasta dónde tenían ellos que ir? O corrijo, este siervo, para que se llenara su casa. ¿Hasta dónde? Diga, ¿hasta dónde? Para poder completar, para que estuviera lleno, para que lo que dijo Jesús a los discípulos no la volverá a tomar hasta que esté completo, hasta que esté lleno, full, en plenitud, dice otra versión. Hasta que esté en plenitud, ¿qué? Su casa. ¿A dónde va a ir él? ¿A preparar qué? ¿Para quién? ¿Para usted y para mí nomás?
Para todo aquel, de tal manera amó Dios al mundo, para todos. Entonces, ¿qué estamos haciendo sentados? No hablo de un día como hoy, hablo de la manera de pensar, no hablo de la posición en que estamos hoy aquí sentados, de la manera de pensar, tan cómodos. ¿Qué dice Génesis 1:28 y Hechos 1:8? Fructificad, multiplicados, llenad la tierra ¿de qué? De personas. Y Adán y Eva, que tenían el conocimiento de Dios y unidad de pensamiento con Dios, ¿qué iban a hacer? A llenar la tierra del conocimiento de Dios. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Lo mismo. Id a Jerusalén, Judea. Jerusalén es, ¿dónde estaban ellos en ese tiempo? En Jerusalén. Y si le dice a los de Jerusalén, vayan a Jerusalén, ¿qué le está diciendo? Aquí. Y Samaria, allá. Más allá y hasta lo último de la tierra, hasta donde haga falta. Este es un llamado para que se celebre a la manera de Dios la cena mesiánica. Dice la Escritura que Jesús vendrá con la iglesia y juzgaremos, dice también, a las 12 tribus de Israel. Bueno, esa es otra historia. Pero ¿qué necesitamos entender en un día como hoy? Versículo 24. Porque os digo que ninguno, ¿a quién está hablando aquí? Os digo. ¿A quién le está diciendo? ¿Singular o plural? A ellos. Ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bien, reflexionemos un momentico sobre esto, acerca del discipulado. Fuérzalos a entrar. Fuérzalos es ejercer una influencia, es una solicitud que Dios nos hace urgente, pero urgente, porque todavía hay espacio. El arca estaba lista. Había un pregonero de justicia, que era Noé, que anunciaba lo que iba a suceder, el juicio, pero no todos entraron. 8 personas entraron solamente. Igual hoy viene el Señor por segunda vez y trae un juicio. Y nosotros, que venga rápido y que nos lleve y que se acabe todo lo que está corrompido en este mundo. No. Ojalá pudiéramos decir como el apóstol Pablo, mejor estar allá que estar aquí. Pero quiero estar aquí por si todavía puedo darle el mensaje a alguno y se salva. La tenía clarita Pablo. ¿Sabe por qué tenía tanta fuerza? Porque ellos tenían clara la segunda venida del Señor. Y nosotros estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Y esas son buenas noticias para nosotros. Saber que estamos dentro del plan completo de Dios. Pero ¿cómo anda nuestro pensamiento con respecto a ir y transmitir el mensaje de Dios a otros? ¿Lo tenemos clarito? Yo creo que no. Lo digo con respeto de cada uno de ustedes, los que oyen y los que ven. Yo creo que nos hace falta. Nos hace falta, ¿por qué? Es que las excusas están ahí. La hacienda, ¿qué más era? Los bueyes y el matrimonio. Hay mil de excusas. Y en el primera Juan dice, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Están ahí en esas 3 también. Entonces, no tengo tiempo. Ya no estamos hablando de judíos, estamos hablando de nosotros. No tengo tiempo para expresar un pensamiento. ¿Por dónde hay que comenzar? Aquí dice que por Jerusalén, o sea, acá, aquí. ¿Ese aquí cuál es? Mi familia. ¿Han pensado en eso? ¿Están diseñando un plan para eso? De esto ya habíamos hablado. Les estoy recordando. Y su familia, pues si yo me voy, mi familia, bueno, Dios estará haciendo algo con ellos. No digo lo que estoy pensando porque no es propio decirlo, pero terrible que pensemos así. Usted puede decir, yo no pienso mal de mi familia, pero si no está haciendo nada por su familia, está pensando mal. Yo me voy y que ellos se queden. ¿Cuál es el problema? Finalmente yo me voy.
¿Y ellos? ¿Con qué cara le vamos a salir a Jesús mañana? Cuando Él me diga, es que no entendió. ¿Qué parte de ir y predicar a toda criatura fue la que usted no entendió? ¿Qué parte de ir a Jerusalén fue la que no entendió? ¿Y qué le voy a decir? ¿Me predicaron en ruso y no entendí? No, que la Biblia está en español. Hijos, creo que Dios nos está animando. Nosotros, los creyentes, somos los invitados hoy a participar del gran banquete de todos los tiempos. ¿Cuál es? Cuando el Señor venga. ¿Qué hacemos en un día como hoy? Tengo anotadas estas expresiones. Recordamos el pasado. ¿Cuál fue el pasado? Celebrar antes de salir de la esclavitud de Egipto. Celebramos el presente antes de salir de la esclavitud del pecado en el que nos encontramos. Y esperamos el banquete, que es una celebración permanente de las bodas del Cordero. Es decir, estamos completos, como en el arca. Aunque hay espacio para muchos, estamos completos porque esos son. Bien, creo que esta parábola nos asegura que ya tenemos un asiento en el banquete. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y otros? ¿En qué lugar se ubica usted? ¿Recuerda lo que vimos al principio? En el transcurso de la enseñanza, mire, ¿dónde está usted? ¿Cómo se ubica? ¿Quién puede decirlo? ¿Cómo se ubica? ¿Dónde está? ¿Cuál de todos los personajes es cada uno de nosotros? ¿Cuál debería ser el personaje? ¿Dónde deberíamos estar nosotros? ¿Cómo? No, ¿el personaje cuál es? ¿Cuál? ¿El fariseo? ¿Jesús? ¿Los de la ley? ¿Los mancos? ¿Cuál es el lugar que nos corresponde? ¿Cuál? El siervo. Exactamente, es el siervo. Esos somos nosotros. El siervo fue y le dijo, ya lo hice y no quisieron recibir. Cuando usted presenta el evangelio a una persona y la persona no recibe, ¿qué tiene que hacer según este pasaje? Cuéntele a su padre. Dígale, padre, hice lo que me dijiste, pero no quisieron recibirte. Y él va a decir qué hacer. Te va a mandar a otro lugar. Finalmente, siempre nos va a decir el Señor, hay más espacio, hay más lugar. Vaya a otra parte, hay más lugar. Siempre habrá más lugar. No está cerrada la puerta. Igual que el arca, hermanos. Había espacio para muchos. Hay espacio para todos. Isaías capítulo 25. Ya esto había sido anunciado muchos años atrás por Isaías, en el capítulo 25. Versículo 6. Escuchen. Isaías 25, 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Esto ya sucedió, ¿no? Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Bien. Se está cumpliendo este pasaje que está anunciado desde tiempos atrás. Volvamos, para terminar, a Lucas, donde comenzamos. Lucas capítulo 22, versículo 15. Lucas 22, 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca.
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, hasta que se complete en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. 18. Porque yo os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La mesa está servida, la mesa está servida, la mesa está servida. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos excusas. Bueno, sí tenemos excusas, hay muchas excusas. Así es que yo les animo a pensar, si usted es una persona que está convencido de su salvación, pues mire, hay otros que necesitan conocerlo a Él. La mesa está lista, bien. ¿Alguien quiere compartir? Gracias. Carlos. Ajá. ¿Alguien más? Tito. No, perdón. ¿Es para qué? Bien.
Bien. Sí, Mauricio. ¿Alguien más? Bien. César. Ernesto. Bien. Ana Nubia. Dice en Ezequiel, yo no quiero que el impío muera. David. Bien. ¿Quién más? Ahora yo. Seco. Los hermanos de Hechos de los Apóstoles, ¿qué otro día hablamos de Hechos? ¿Qué fuerza la que tenían para hablar?
Esteban lo estaban apedreando y estaba diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo, otro día hablamos de eso. Todos los hombres y mujeres que están en Hebreos capítulo 11, de los cuales el mundo no era digno, y tenían una fuerza en el mensaje, y murieron aserrados, fueron vituperados, apedreados. Sí, pastor, yo quiero ir. Sí, aquí. Fuérzalos a entrar. Presentemos un mensaje sencillo, un mensaje claro, muy clarito, para que las personas puedan disfrutar el mensaje y que verdad sea como una cena. Arley. ¿Alguien más? Brevemente, Luis. ¿A quién? ¿Quieres hablar más duro, hermano? Ah, sí. Motívenlos. Sí. Así es. Mira, María. ¿Quién levanta la mano entonces? Ah, Eric. Por amor.
Y la pasión viene de la convicción. Y la convicción viene de la comunión. ¿Qué clase de comunión tengo? Esa comunión, la que produce en mí una inmensa convicción. Bien, vamos a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar después de este mensaje? Libertad para ir a llevar la palabra. ¿Libertad para qué? Ya estamos libres. ¿Sí? Nuestra manera de pensar está bien estructurada en el pensamiento de Dios. ¿Se ajusta? ¿O todavía tenemos estas excusas? Bien. 5 personas que el próximo domingo tengan en su corazón bajar para compartir con los niños, ayudarnos con la iglesia infantil. Norita,